Buenos días. Eh, Buen día, profe. Hemos estado viendo entonces la bolilla tercera. Vamos a dar un cierre a esa bolilla, haciendo un repaso sobre las características del control de constitucionalidad. Vimos que el concepto de supremacía es un concepto que surge de un conjunto de disposiciones constitucionales como regla general del artículo 31, pero con relación a los tratados internacionales respecto en el artículo 27, en relación con la ley, el artículo 28, y en relación a los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo con el artículo 99, inciso segundo. Esas disposiciones son las que fijan la supremacía de la Constitución sobre el restante orden normativo, y vimos que la reforma de 1994, artículo 75, inciso 22, está estableciendo una nueva categoría de tratados con jerarquía constitucional que, de acuerdo a la doctrina dominante, formarían un bloque de constitucionalidad que no integra el texto constitucional, y además crea, por el artículo 75, inciso 24, mayor jerarquía de las leyes, consecuencia de los tratados de integración, con relación a las leyes de carácter general dictadas por el Congreso Nacional. El principio de supremacía, por supuesto, se torna operativo a través del control de constitucionalidad. Es decir, sin control de constitucionalidad no habría supremacía operativa. Ese control de constitucionalidad no está regulado en nuestra Constitución de un modo expreso respecto a cuál es el poder habilitado para ejercer ese control. Pero siguiendo la jurisprudencia de la Corte Federal de los Estados Unidos, cuyo modelo es el que en gran medida sigue nuestro sistema constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que le corresponde ese control al Poder Judicial. Por lo tanto, la función de control de constitucionalidad, es decir, respeto efectivo del principio de supremacía, le corresponde al Poder Judicial. Y por supuesto que ese Poder Judicial tiene tanto esa capacidad de control en las provincias, es decir, el Poder Judicial de las provincias, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución Nacional, donde se establece que las provincias deben garantizar la administración de justicia, como la justicia nacional creada, digamos, el Poder Judicial creado por la Constitución Nacional de 1853. ¿Qué características tiene ese control de constitucionalidad? Bueno, en principio, la primera característica es que es un control de constitucionalidad difuso. ¿Qué significa esto? Que cualquier juez o tribunal puede ejercer este control de constitucionalidad. El sistema llamado concentrado, judicial concentrado, es en los casos en los cuales existe lo que se llama una corte de constitucionalidad, que absorbe todos los conflictos constitucionales y los resuelve. Nuestro sistema es el sistema difuso. El sistema dominante, sobre todo en el constitucionalismo
territorial europeo es el concentrado, como es el caso de la Constitución española, la Constitución de Portugal, la Constitución de Alemania, por ejemplo, establecen este mecanismo. La Constitución de la República Checa también lo establece. Es decir, el sistema concentrado, crear constitucionalmente una Corte de Constitucionalidad que absorbería la resolución de todos estos conflictos. En nuestro sistema es difuso, por lo tanto el poder de control constitucional lo tiene tanto un juez de primera instancia como lo tiene una Cámara de Apelaciones, como la tiene una Corte Suprema Provincial, como la tiene la Corte Suprema Nacional. Este carácter difuso genera determinadas características. Por ejemplo, en la Argentina se está discutiendo esta cuestión desde distintas aristas. Por ejemplo, si el sistema debe ir a un sistema concentrado o tiene que ir a un sistema o mantenerse en un sistema difuso. Si es conveniente crear una corte constitucional o no, o un tribunal intermedio que resuelva antes de la Corte Suprema estas cuestiones. Bueno, es un tema que está en debate. Vuelvo a insistir, la tendencia es hacia el sistema concentrado, pero en nuestro orden constitucional hasta la actualidad es difuso. ¿Cuáles son los cuestionamientos que el sistema difuso tiene? ¿Y cuáles son las características que impone? Bueno, en primer lugar, como todo juez o tribunal tienen esa capacidad, el planteo de constitucionalidad tiene que hacerse en la primera oportunidad procesal en que uno puede llevarla adelante. Es decir, que si, por ejemplo, yo quiero cuestionar la constitucionalidad de una ley aplicable a la resolución del conflicto que llevo a conocimiento de la justicia, el planteo de inconstitucionalidad lo tengo que hacer en la demanda o eventualmente en la contestación de demanda, si soy el demandado. Porque esa es la primera oportunidad procesal. Si yo no lo hice en esa oportunidad, no lo puedo plantear ante la Cámara o no lo puedo plantear ante la Corte. Se entiende que tácitamente he admitido la constitucionalidad de las normas en juego para la resolución del conflicto que he llevado a conocimiento de la justicia. Esta es una característica del sistema difuso. La otra característica del sistema difuso es que como son distintos tribunales los que pueden resolver la misma cuestión, es decir, un juez de primera instancia, una Cámara de Apelaciones, una Corte, el criterio constitucional puede variar. Es decir, un juez puede resolver la inconstitucionalidad, ir a la Cámara y resolver la constitucionalidad, ir a la Corte y luego decir que es convalidar la constitucionalidad o volver a sostener la inconstitucionalidad. Con lo cual hay una diversidad de fallos y de jurisprudencia en los distintos tribunales. Esto a su vez se refuerza por el hecho de que no existe un dispositivo legal de obligatoriedad del seguimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia constitucional. Es decir, que la jurisprudencia dictada por la Corte no es de seguimiento obligatorio por parte de los tribunales inferiores. Y la propia Corte ha admitido de que si se incorporan nuevos argumentos o nuevos fundamentos a los desarrollados por la Corte, el Tribunal Inferior eventualmente puede no seguir esa jurisprudencia. Con lo cual eso hace que aun cuando el caso haya sido resuelto por el máximo tribunal federal, los tribunales inferiores
no estén obligados a seguir ese fallo y como consecuencia de ello puedan fallar en sentido contrario. Otra cuestión que se puede dar es que en general el tiempo que transcurre entre el momento en que yo he hecho el planteo de constitucionalidad y este es resuelto en forma definitiva puede ser muy prolongado. Es decir, pueden pasar 10 años entre un juez de primera instancia, una cámara, una corte provincial y una corte nacional, por ejemplo, si es un proceso implementado en la provincia de Buenos Aires, bueno, puede llevar más de 10 años llegar a una sentencia definitiva a la Corte Nacional. Entonces esto genera, por un lado, un grado de incertidumbre respecto al resultado. ¿Por qué? Porque el mismo tribunal en 10 años, es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puede modificar su punto de vista y su criterio, en la medida en que su composición se ha modificado. Entonces yo pude haber argumentado un punto de vista basado en una jurisprudencia que luego cuando llega a la Corte lo cambió. Entonces genera una situación, como diríamos, de inestabilidad respecto a que una jurisprudencia se mantenga. Por ejemplo, el caso típico que se dio en la Argentina de estas características fue el tema del consumo de la tenencia de droga para consumo personal. En 1985 la Corte resolvió de que era inconstitucional. ¿Por qué? Porque sostenía que la protección de la salud o el cuidado de la salud es una decisión de cada uno y por lo tanto el Estado no podía interferir en la decisión individual de consumir o no. Pocos años después, en 1991, cuando se modificó la composición de la Corte de 5 a 9, la Corte modificó ese criterio y dijo que era constitucional la punición de la tenencia de droga con fines personales, para uso personal, porque incorporó el concepto de delito abstracto. Es decir, que el consumidor encierra la consumación de un delito, que es el del tráfico. Entonces surge el viejo debate, es decir, que si no hubiera consumidores no hubiera traficantes. Entonces la idea es que la persecución del consumidor ya no se transforma en una cuestión meramente de salud pública, sino se transforma en una cuestión de represión delictiva. ¿Se entiende? Es decir, esto surge fundamentalmente ahora cuando ustedes, los debates que hay sobre la posible legalización del consumo de la marihuana, o de los países en que determinados consumos se legalizan. ¿Por qué? Bueno, porque se consideran prioritariamente una cuestión de salud y no una cuestión delictiva. Entonces, se entiende que la mejor manera de combatir el consumo, digamos, es tratándolo como un problema de salud y no como un problema represivo. Entonces, ese debate se mantiene, pero la Corte, por ejemplo, sostuvo ese criterio en el 85, lo modificó en 1991 y luego recién volvió a la no punición del consumo en el 2010. Es decir, vean ustedes cómo ese devenir jurisprudencial hace que yo, bueno, en un momento determinado dijera, no, vos, qué sé yo, como abogado, vos quedate tranquilo porque te secuestraron una cantidad que para uso personal no es inconstitucional el delito, y resulta que cuando se va a la Corte 7 años después, la Corte dice, no, la punición es constitucional. Entonces la persona termina siendo condenada. Es decir, hay un impacto en el devenir jurisprudencial que puede ser, puede generar, digamos, esa modificación en un plazo que, digamos, judicialmente hablar de 6 años, 7 años es hablar de un plazo corto, digamos, ¿no es cierto? En general,
cuando hablamos de fallos de los máximos tribunales, donde a veces los expedientes están 4 o 5 años durmiendo en el tribunal hasta que se resuelven. Así que imagínense ustedes, eso tiene un impacto indudable. También se da la inversa. Durante décadas se puede sostener una cosa que después se cambia. Ya lo vimos con el caso de Menequian con Sofovich. Es decir, la Corte sostuvo durante décadas, durante más de un siglo, sostuvo de que ley y tratado estaban en el mismo orden jerárquico. Hasta 1992, en Menequian con Sofovich, que resuelven lo contrario, que los tratados tienen mayor jerarquía que las leyes. Es decir, se producen cambios, se producen modificaciones jurisprudenciales a veces a la inversa. Es decir, que tampoco el transcurso del tiempo genera seguridad jurídica. Es decir, no quiere decir que si la Corte ha sostenido durante un siglo o qué sé, o varias décadas un criterio, no lo pueda modificar en el futuro. Esto es lo que sucede. La otra cuestión que se ha dado también respecto al control difuso de la constitucionalidad es que también el transcurso del tiempo influye digamos, en el sentido inverso. Es decir, por ejemplo, en el caso del matrimonio, la ley de matrimonio civil que establecía que la disolución del vínculo, la imposibilidad de disolver el vínculo era constitucional, la Corte lo sostuvo durante décadas, digamos, a partir de que se incorporó en la ley civil la posibilidad de lo que se llamaba, digamos, la separación de cuerpos, ¿no? Es decir, la posibilidad de que las personas se separaran, la separación personal, pero el matrimonio se mantenía subsistente, es decir, que no se podía contraer nuevo matrimonio. Bueno, esa reforma que se va a incorporar en lo que se conoce como la ley Borda, en el año 1967, bueno, se va a mantener hasta el fallo Shehan, que se va a producir años después, es decir, en la década del 80, en el año 85, la Corte va a decir que el divorcio, la sola separación de cuerpos y la imposibilidad de disolver el vínculo es inconstitucional y va en contra de la Constitución Nacional. Entonces, también en este caso pasaron 2 décadas en las cuales la Corte dijo otra cosa, una cosa diferente. Entonces, eso va quedando una cierta incertidumbre o inestabilidad, porque el transcurso del tiempo puede hacer que un Supremo Tribunal modifique su punto de vista, y por otro lado, como son varios tribunales los que pueden tener capacidad de control, bueno, también es cierto que si uno no apela a la sentencia adversa en materia constitucional, el tema queda sellado por lo que dijo un juez de primera instancia o lo que dijo una Cámara de Apelaciones. Por ende, puede haber casos similares resueltos en forma diferente, porque alguno llegó a la Corte y otro se quedó en el camino, digamos, porque las partes no apelaron. Entonces, frente al mismo conflicto, puede haber sentencias contradictorias, digamos, ¿no? Puede quedar firme un fallo de la Cámara que diga este dispositivo legal es constitucional, aunque la Corte diga que no lo es. Porque vuelvo a insistir, no hay obligación de seguimiento, no hay obligación legal. Hay una obligación, como diríamos, ética o moral, de seguir la sentencia del Tribunal Superior. Pero es una cuestión que se asocia más bien a lo que se conoce como economía procesal, es decir, evitar la dilación o la dilatación innecesaria a partir de criterios que se entiende que van a ser revocados. Pero ningún juez está obligado
a sostener lo que sostiene el Tribunal Superior, salvo en los casos de acuerdo entre salas de una Cámara de Apelaciones, ¿no? En la cual frente a salas con criterios contradictorios o opuestos, bueno, se resuelve un acuerdo entre las salas donde predomina un criterio que se torna obligatorio para todas las salas y obligatorio para los jueces inferiores. Pero es la única situación que se da en la práctica de esta obligatoriedad. Entonces, todo esto también ha generado cuestionamientos, ¿no?, respecto al tema del control difuso. La modificación, los criterios distintos entre tribunales, el impacto del transcurso del tiempo, etcétera, han hecho de que la inestabilidad posible de la composición de los tribunales, que pueden modificarse por ley en el número de integrantes y eso modificar la jurisprudencia, como pasó en el año 91, por ejemplo, con respecto al consumo de droga o la tenencia de droga para consumo personal. Todas esas cuestiones están de alguna manera cuestionando el tema difuso, pero nuestro sistema es un sistema difuso. Luego, el segundo efecto que tiene este sistema es que la inconstitucionalidad, la eventual declaración de inconstitucionalidad de una norma o de un dispositivo normativo determinado o de un acuerdo entre partes que se considera contrario a la Constitución, por ejemplo, si en un acuerdo se han fijado intereses usurarios, solamente sirve para el caso concreto. Es decir, que si una ley es declarada inconstitucional en un caso concreto, esto no genera consecuencias respecto a esa ley que continúa siendo derecho vigente. Entonces, el efecto es sobre el caso concreto. Y por lo tanto, la ley declarada o el decreto declarado inconstitucional no es aplicado para la resolución de ese caso, pero sigue siendo derecho vigente. Por lo tanto, en otro caso donde esa norma es aplicable y no es impugnada en su constitucionalidad, esa norma es constitucional y se aplica. ¿Se entiende? Entonces eso también ha generado otra dificultad, digamos, que es que el tribunal tiene que reiterar la inconstitucionalidad y la parte tiene en todos los casos que plantear la cuestión constitucional, porque la ley sigue siendo derecho vigente. Hay constituciones provinciales, como el caso de la provincia de Neuquén, que con respecto a las leyes provinciales declaradas por 3 sentencias consecutivas del Supremo Tribunal Provincial como inconstitucionales, terminan abrogando la norma, es decir, la norma pierde vigencia. Pierde vigencia jurídica y por lo tanto esa inconstitucionalidad queda firme y eventualmente puede volver a tomar vigencia si el Congreso, la legislatura provincial, así lo decide. Pero en última instancia hay un efecto derogatorio de parte de la declaración de inconstitucionalidad, bueno, donde justamente se pretende paliar esta consecuencia o este efecto. Pero en materia federal y lo que sucede en la provincia de Buenos Aires también, el caso solamente se aplica la declaración al caso en juzgamiento, pero no genera efecto alguno respecto a la vigencia de esa norma dentro del derecho. Esta es otra consecuencia que es vinculada, digamos, con los efectos que genera la declaración de inconstitucionalidad. Entonces, vuelvo a insistir, esto también produce la posibilidad de que en un caso similar una norma sea declarada inconstitucional y no se aplique, y en otro caso similar la norma no sea impugnada como inconstitucional y se aplique.
y por lo tanto la solución de ese conflicto va a ser distinta. Entonces eso genera toda una situación que se entiende, se puede resolver o se puede subsanar con el sistema concentrado, donde es un único tribunal, donde el seguimiento de la jurisprudencia es mucho más seguro. Bueno, acá me preguntan de una cuestión que tiene que ver con el parcial. En el caso particular del parcial de la Comisión 4 va a ser un múltiple choice. Múltiple choice en el cual se van a colocar 4 afirmaciones, de las cuales hay que decir cuál de las 4 es correctas en 10 preguntas distintas. Van a ser 10 preguntas con 4 afirmaciones cada una y hay que colocar la afirmación correcta, señalar la afirmación correcta. Cada una de esas afirmaciones correctas señaladas así van a representar un punto. Ese es el sistema de evaluación que vamos a aplicar. Bueno, sigo con el... No, es virtual. Es virtual. El examen es virtual. El examen parcial es virtual. Bueno, volvemos al tema. Entonces, en nuestro sistema, el caso del control, el control de constitucionalidad, el caso de control de constitucionalidad es difuso, solamente se aplica el caso concreto y no genera efectos derogatorios o abrogatorios de la norma así declarada, que sigue siendo derecho vigente. Ese es nuestro sistema, digamos, de control constitucional, tal cual rige en el derecho vigente. Una cuestión que está vinculada con esto es, bueno, las materias controlables, es decir, acá surge el concepto de cuestión política no judiciable, es decir, se considera que determinadas decisiones son cuestiones políticas no judiciables que no se pueden someter al control judicial. Sobre todo cuando estas decisiones son ejercicio de funciones propias y exclusivas de un determinado poder, por ejemplo, como se señala en general, digamos, las decisiones en materia política o materia económica, por regla general no están sujetas al control de constitucionalidad, salvo la comisión de ilícitos, por supuesto. Si he cometido delitos en el toma de decisiones, sí, pero si como consecuencia de decisiones aún económicas que no constituyan delito hay perjuicios, bueno, esos perjuicios no son justiciables, porque se entiende que son funciones propias de un poder. Por lo tanto, hay un límite a la materia controlable. El límite a la materia controlable es esta, lo que se califica como cuestión política no justiciable. Pero es cuando estamos frente a una cuestión de carácter político, es decir, propiamente político, y que, por supuesto, en el marco de ese ejercicio no constituya delito. Si yo por una decisión genero un fraude, una estafa, una apropiación indebida de recursos del Estado, etcétera, etcétera, bueno, para beneficio personal estoy cometiendo ilícitos que son punibles. El tema de la cuestión política no justiciable es una cuestión que está también debatida en materia constitucional. En la Argentina se ha entendido que es cuestión política no justiciable, por ejemplo, la intervención federal. Y otra cuestión, la declaración de estado de sitio. Es decir,
que se pueda declarar el estado de sitio, por ejemplo. Se entiende que es una decisión política de los órganos competentes, pero que es una evaluación política de ese poder decidir si se dan las circunstancias o no para el estado de sitio o para la declaración de la intervención federal. En general son funciones que cumple el Congreso de la Nación. En el caso de la intervención federal es el Congreso de la Nación. En el caso del estado de sitio, si es por conmoción interna le corresponde al Congreso, si es por invasión externa o amenaza externa, es el presidente con acuerdo del Senado. Entonces se entiende, o la jurisprudencia ha entendido, de que la evaluación de los contextos que habilitarían la intervención federal, es decir, que el gobierno federal intervenga en una provincia o eventualmente declare el estado de sitio en parte o en todo el territorio, es una cuestión política que no puede ser sometida a la evaluación de la justicia, es decir, determinar si se dan o no los parámetros de gravedad suficiente para su dictado. En general esto va acompañado por un criterio también jurisprudencial que es de carácter general, que ha sostenido la Corte, que la Corte no puede examinar ni la oportunidad ni la conveniencia de una ley o de un dispositivo. Es decir, tiene que haber una confrontación con el orden constitucional para poder plantearlo. Pero no se puede discutir, digamos, la oportunidad, es decir, esto era mejor ahora o más adelante, ni la conveniencia, que sería, había medidas menos gravosas que se podían haber adoptado. Es decir, que la oportunidad y la conveniencia son cuestiones que son ajenas al examen jurisdiccional, ¿no? Y que tiene que ver con esta cuestión de decisiones más bien de carácter político y no jurídico-constitucional. Por supuesto que esto ha dado lugar, es decir, ¿qué es lo que la contracara? Que se ha visto con la intervención federal y se ha visto con el estado de sitio. El abuso de los institutos. Como no hay control judicial, entonces muchas veces se ha ordenado intervenciones federales que en realidad ni se dictan por pedido de la provincia, ni se dictan para sostener las autoridades provinciales. Todo lo contrario, se dictan para desplazarlas. El efecto político consecuente es que la autoridad termina siendo desplazada, modificada. Entonces, eso en general ha constituido un abuso de la intervención federal. El estado de sitio es exactamente lo mismo. Ahora la ley y los tratados han puesto límites, pero en el caso de la República Argentina hubo, como en el caso del primer centenario, 1910, el dictado de estado de sitio por si acaso, por la amenaza posible de que hubiera disturbios. Y en los libros de Derecho Constitucional pueden ver la larga lista de motivaciones diversas que han justificado el estado de sitio de mayor o menor gravedad. Entonces la ausencia de control genera la otra contracara, que entonces el poder lo puede ejercer en una forma discrecional. Y en muchos casos esto ha generado abuso. Por eso es que también hay un cuestionamiento, o por lo menos una regla de limitación del principio de cuestión política no justiciable, porque produce, digamos, estas consecuencias. Por lo tanto, el tema de las materias controlables, de la cuestión política no justiciable que existe y que la Corte ha reconocido, también se entiende debe ser aplicado en sentido estricto o restringido, porque en los casos en que así se resuelve, esa decisión del poder político estatal queda sin ningún tipo de control jurisdiccional, constitucional. Y por eso es un tema, digamos, que está en debate.
¿Cuál es la razón de ser de la cuestión política no justiciable? Algo que de vez en cuando también sigue aún hoy apareciendo en el debate público. El gobierno de los jueces. Es decir, se entiende que si toda cuestión puede ser sometida a control, en definitiva es la justicia la que resuelve qué se hace y qué no se hace. Entonces, si yo decido, qué sé yo, devaluar la moneda y en última instancia dice no, porque eso puede perjudicar el patrimonio nacional, etcétera, entonces voy a la justicia y entonces es el juez el que decide si se devalúa o no. Bueno, entonces se entiende que esa es una decisión política que no puede estar sujeta a control jurisdiccional, porque lo que se pretende es evitar esa cuestión, ¿no? Lo llama el gobierno de los jueces. Y es el concepto por el cual la Corte Federal de los Estados Unidos introdujo el tema de la cuestión política no justiciable y luego fue tomada por nuestra Corte Nacional. Pero también la Corte ha avanzado en el sentido de exigir a quien plantee que es una cuestión política no justiciable, la demuestre efectivamente y que a su vez sea aplicado en sentido restrictivo, que son los dos criterios que imperan en la actualidad, porque justamente el descontrol puede generar abusos. La otra cuestión es la declaración de inconstitucionalidad de oficio, por ejemplo, que es otra cuestión que ha estado en el debate. En principio la regla es que se controla constitucionalmente un dispositivo normativo en la medida en que la cuestión constitucional ha sido introducida en la litis por alguna de las partes. Es decir, que ha sido planteado por las partes. El control judicial de oficio, constitucional de oficio, es que el Poder Judicial, per se y por propia decisión, puede resolver, tornar operativo ese control, aun cuando las partes no lo han solicitado. Entonces, ha habido una discusión sobre el tema del control de constitucionalidad de oficio. En general, la Corte Suprema durante largo tiempo sostuvo la imposibilidad del control de oficio, basado en que nuestro sistema es un sistema escrito y por lo tanto la traba de la litis, es decir, los contenidos de lo que los jueces y tribunales deben resolver, es el planteo de las partes, lo que se llama la traba de la litis, es decir, lo que las partes han planteado en la demanda, en la contestación, en la reconvención, si la hay, y en la contestación de la reconvención. Esos actos procesales traban la litis. Un juez no puede ni resolver más allá de lo que las partes han pedido, ni resolver menos de lo que las partes han pedido. Entonces, eso está, digamos, planteando la idea de que el planteo de inconstitucionalidad debe surgir de la voluntad de las partes. Y una vez que surge de la voluntad de las partes, es obligación del órgano jurisdiccional fallar, resolverlo. Ahora que el tribunal de por sí no puede ejercer ese control. Más recientemente, la Corte ha sostenido la posibilidad del control constitucional de oficio en determinadas situaciones o límites en los cuales la inconstitucionalidad surja con un grado de evidencia suficiente para que así opere el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque la crítica también que ha recibido el control constitucional de oficio es que cuando el juez controla por sí un dispositivo normativo, está generando una resolución que excluye la aplicación de esa norma y que por lo tanto está afectando a una parte que no pudo ejercer su derecho de defensa, es decir, que no pudo contestar el planteo. Es decir, que yo solamente
si he sido perjudicado como consecuencia de que el juez de oficio declaró la inconstitucionalidad de una norma y no la aplicó para la resolución del conflicto, a mí lo único que me queda es la vía del recurso ante el superior de esa resolución. Pero no, ante ese juez no he podido ejercer, digamos, mi derecho a oponerme, en la medida en que la inconstitucionalidad me perjudica. Entonces, eso ha sostenido, digamos, el argumento contrario al control de constitucionalidad de oficio. El control de constitucionalidad de oficio, el argumento constitucional a favor, es que el principio de supremacía constitucional es un principio que impone la Constitución y que eventualmente no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes. Es decir, el sistema escrito dejaría, digamos, la situación de que esa supremacía quedaría sujeta a la decisión de las partes. En cambio, el control de oficio dejaría en el juez, colocaría en el juez la decisión final sobre la supremacía de la Constitución. Es decir, que el principio de supremacía sería un principio permanente, como lo es, inalterable, y que por lo tanto el órgano jurisdiccional tiene la obligación de hacerlo respetar cuando advierte su vulneración en un caso concreto, aun cuando la justicia, aun cuando las partes, perdón, no lo hayan planteado expresamente. La segunda cuestión que es favorable al control de oficio es el principio de iura movit curia, es decir, el juez es el dueño del derecho. El principio de iura movit curia se aplica, por ejemplo, en la medida en que un juez entienda que las situaciones de hecho deben resolverse por una normatividad distinta a la alegada por las partes. Es decir, que estamos en un contrato, porque las partes alegan un contrato de compraventa, por ejemplo, y en realidad las características es que se trata de un comodato y no de un boleto de compraventa. Entonces es una naturaleza jurídica diferente. Y el juez puede aplicar una ley aún no alegada por las partes, si entiende que la situación se ajusta efectivamente a esa normativa. Es decir, que el enfoque de las partes es erróneo o equivocado. Entonces, en ese contexto también se entiende de que un juez puede no aplicar un orden normativo por entenderlo inconstitucional, porque es en última instancia el dueño del derecho, es decir, del derecho aplicable al caso. Sobre la base de este principio de iura movit curia. Pero bueno, el tema de declaración de oficio es un tema que ha sido debatido, que está debatido en la jurisprudencia, en la doctrina, y que la Corte lo ha admitido, pero siempre con sentido restrictivo, digamos, ¿no? Es decir, no como una vía, y así también lo hacen los órganos jurisdiccionales, ¿no? El recurso a la inconstitucionalidad de oficio evidentemente no es la regla. Entonces ahí aparece esa cuestión. Bueno, respecto al concepto de inconstitucionalidad, que también está acá marcado, el concepto de inconstitucionalidad es sobre todo cuando hay la inconstitucionalidad puede ser directa o puede ser indirecta. Es decir, la cuestión constitucional directa, por ejemplo, en el orden jerárquico normativo, por ejemplo, la Constitución y un tratado están en orden decreciente. Por lo tanto, si yo lo que alego es que un tratado internacional violenta la Constitución, hay lo que se denomina un conflicto constitucional directo. Es decir, puede darse
entre normas que están en jerarquía o en orden jerárquico inmediato. Pero también se puede dar lo que se llama el control de constitucionalidad y el conflicto de inconstitucionalidad indirecto, que remite en forma indirecta a la Constitución. Por ejemplo, si yo ataco de inconstitucional un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo porque desnaturaliza los contenidos de una ley, por ejemplo. Los desnaturaliza. Ahora, ¿yo puedo plantearlo esa relación? Sí, porque la ley está por encima del decreto reglamentario y tiene que sujetarse a él. Ahora, yo tácitamente, cuando hago ese planteo, estoy admitiendo que esa ley es constitucional, es decir, que no va ni en contra de un tratado internacional ni en contra de la Constitución. Es un orden normativo legítimo. Entonces la relación con la Constitución es indirecta. ¿Se entiende? Ese es el tema del conflicto. No se da directamente con la Constitución, sino en forma indirecta. Porque yo presumo que esa ley, admito tácitamente que esa ley es constitucional. Y por lo tanto, esa ley constitucional es vulnerada por un decreto reglamentario que considero inconstitucional. Entonces, la cuestión constitucional puede surgir por un conflicto directo con la Constitución. Cuando yo digo que determinado orden normativo vulnera la Constitución o determinado acuerdo particular entre partes va en contra de dispositivos constitucionales. Pero si yo digo que ese acuerdo de partes va en contra de una ley, por ejemplo, y lo planteo como inconstitucional, estoy admitiendo de que esa ley tácitamente es constitucional. Es decir, no vulnera un tratado ni vulnera la Constitución, que tienen jerarquía superior. Entonces, eso serían, digamos, lo que se llama el concepto de inconstitucionalidad, ¿no? Es decir, cómo puede plantearse la inconstitucionalidad. Y en definitiva, esa inconstitucionalidad representa en la práctica que ese dispositivo no se aplica al caso concreto. Bueno, vamos a entrar sobre todo a complementar la bolilla 5, a complementar un poco los conceptos que hemos desarrollado en la 3, digamos. La bolilla 5 incorpora, digamos, lo que denominan las nuevas relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional a partir de la reforma constitucional de 1994. Profe. Como vimos, esa relación, digamos, esa nueva relación está establecida en el marco de la preeminencia del derecho internacional, es decir, de los tratados internacionales por sobre el derecho interno representado por las leyes, pero ambas sujetas a la Constitución Nacional como regla general. Esto genera, digamos, una nueva relación en la medida en que ninguna ley nacional, ninguna ley dictada por el Congreso puede vulnerar un tratado internacional. Y es lo que dijimos constituye el monismo atenuado. Acá se dice, bueno, la cuestión de la preeminencia del derecho interno y del derecho internacional, esto, repasando lo que ya hemos visto, está reflejado en dos grandes teorías: monismo, que es preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno nacional, inclusive la Constitución, y dualismo, en la cual
derecho internacional y derecho interno o derecho nacional constituyen dos órdenes jurídicos distintos e independientes. Estas son las dos grandes teorías. La Argentina adscribió al dualismo jurídico, de la cual uno de los principales defensores ha sido el doctor Jorge Reinaldo Vanossi, en un texto o en un libro que se llama El régimen constitucional de los tratados, donde desarrolló esta conceptualización, y que la Corte modifica en el 92 con el Menequian con Sofovich y finalmente con la reforma del artículo 75, inciso 22, que establece la mayor jerarquía de los tratados sobre las leyes. Este es uno de los criterios o uno de los conceptos. Ahora bien, frente a esas dos teorías aparece lo que se denomina el monismo atenuado, que es preeminencia del orden internacional sobre el orden interno, pero manteniendo la supremacía de la Constitución Nacional. Este criterio de monismo atenuado, que luego se incorpora a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, doctrinariamente fue defendido previo a la reforma por Germán Vidar Campos. ¿Y sobre qué fundaba? Bueno, fundaba centralmente en dos aspectos. Uno es el sistema internacional de protección. Bueno, acá me piden que repita el tema del monismo atenuado. El monismo atenuado es el orden internacional tiene mayor jerarquía que el orden interno en la relación entre tratados internacionales y leyes, pero ambas, es decir, el sistema internacional y el sistema interno nacional, están sujetos a la supremacía constitucional. Es decir, que tanto el orden internacional, es decir, los tratados suscriptos por el Estado argentino, como las leyes dictadas por el Congreso Nacional, están sujetos a la constitucionalidad, es decir, al control de constitucionalidad y a la supremacía de la Constitución. Pero frente a un tratado, la ley se encuentra subordinada. Es decir, que ninguna ley del Congreso puede violentar un tratado internacional. Los argumentos del monismo atenuado van a ser desarrollados sobre todo por Germán Vidar Campos. Germán Vidar Campos va a desarrollar dos argumentos centrales. Uno es la evolución del sistema internacional de protección de los derechos humanos, al cual la Argentina ingresa de una manera decidida, digamos, a partir de 1984 en adelante. Entonces, los tratados que va ratificando la Argentina, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos en 1984, pero después Convención contra la Tortura y otros tipos de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, etcétera. Todos esos tratados tienen órganos de contralor a los cuales los estados parte deben someterse. Con lo cual él va a sostener que evidentemente ya el sistema interno no es total y absolutamente autónomo, sino que lo resuelto dentro del sistema interno, ya sea a través de cualquiera de los poderes del Estado, es decir, ejecutivo, legislativo o judicial, puede ser sujeto a contralor por órganos internacionales, por comités o por tribunales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero. Lo segundo es que la Convención de Naciones Unidas sobre los tratados va a decir que en ningún momento, por ningún motivo, un Estado puede justificar internacionalmente el incumplimiento de un tratado en razón de sus problemas internos o déficit
normativos internos. Es decir, que evidentemente la Argentina no puede justificar que violentó la Convención Americana porque hay una ley que lo obliga a obrar en contra. Entonces él va a decir, esto está estableciendo indudablemente, un predominio del sistema internacional sobre el sistema nacional. Este monismo atenuado, vuelvo a insistir, incorporado en el artículo 75, inciso 22, además va a ser fortalecido también por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que la propia Corte va a reconocer que sus resoluciones no pueden generar responsabilidad internacional y que por lo tanto no pueden ir en contra de las convenciones y de lo resuelto en relación a ellas por los órganos de contralor, que es lo que luego va a incorporar cuando habla de las condiciones de su vigencia, es decir, que los tratados se incorporan en las condiciones de su vigencia. Condiciones de su vigencia es reservas formuladas por el Estado al ratificar el tratado y la interpretación de esos tratados efectuados por los órganos de aplicación internacional. Entonces, eso va a fortalecer, digamos, este concepto de monismo atenuado, que es el que se va a consolidar con la reforma de 1994. Por otro lado, ¿cuál es el régimen constitucional de los tratados y el tema de la costumbre? El tema de la costumbre constitucional. Bueno, régimen constitucional de los tratados. Nuestro sistema constitucional federal está estableciendo 3 etapas para que un tratado se transforme en derecho vigente. La primera etapa es la negociación de ese tratado. Esa negociación se efectúa por el Poder Ejecutivo, es decir, nacional. ¿Quién negocia un tratado? El Poder Ejecutivo Nacional, en principio. Una segunda etapa, que es una etapa de aprobación de ese tratado negociado, que hace el Congreso de la Nación, lleva adelante el Congreso de la Nación, y una tercera etapa que sería la de ratificación de ese tratado internacional, que generaría a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y que generaría, digamos, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades propias de ese tratado frente a la comunidad internacional, si es un tratado en el marco de la Organización de Estados Americanos o de las Naciones Unidas, o ante los estados con los cuales bilateral o multilateralmente ese tratado se ha suscrito. Esas etapas son etapas acumulativas, es decir, que si no se cumple una, la próxima no puede cumplirse. Si se ha llegado a un proceso de negociación, es decir, se han puesto de acuerdo los presidentes, por ejemplo, si el régimen es similar al nuestro, como sucedió con Chile, por ejemplo, ¿no? El acuerdo para poner un ejemplo, el acuerdo de límites con Chile, sobre el tema de los hielos continentales, que era una zona que se entiende que no está definida correctamente por la regla general que establece el tratado originario de límites con Chile, que es la divisoria de aguas de las altas cumbres. Si no se puede establecer la divisoria de aguas de altas cumbres, como es en el caso de los glaciares o ciertas zonas de glaciares, por ejemplo,
Entonces, ese acuerdo se negoció entre el presidente argentino y el presidente chileno y se llegó a un modelo, digamos, que era como una especie de límite en zigzag entre los dos países. Ese tratado luego fue elevado al Congreso y el Congreso no lo aprobó. Entonces, la segunda etapa, aprobación por parte del Congreso Nacional, no se aprobó y por lo tanto ese acuerdo terminó ahí. En el caso en que el tratado se apruebe, por ejemplo, es lo que sucede, por ejemplo, los tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos, fue negociada en la Organización de Estados Americanos. Es decir, en 1969 fue negociada. Y la Argentina participó. Etapa de negociación. Luego fue ese tratado llevado al Congreso Nacional, que eso recién sucedió en 1984 para su aprobación. Y luego, en septiembre de 1984, el Poder Ejecutivo Nacional lo ratifica a ese tratado frente a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. A partir de la ratificación, el Estado argentino es parte de ese tratado, forma parte de él y se generan las responsabilidades, obligaciones y derechos propios establecidos en esa convención. Por lo tanto, las tres etapas se tienen que cumplir. Negociación por el Poder Ejecutivo, ratificación por el Congreso Nacional, aprobación por el Congreso Nacional y ratificación por el Poder Ejecutivo. Son las tres etapas del régimen. Y para que un tratado sea obligatorio para el Estado argentino y se incorpore al derecho interno, tiene que pasar por las tres etapas. Hay que decir que el régimen constitucional de los tratados, con la reforma de 1994, incorporó una cuarta etapa, que es la jerarquización constitucional de esos tratados, o sea, la posibilidad de que esos tratados se jerarquicen constitucionalmente, que es lo que establece el artículo 35, inciso 22. Pero mientras... No, la tercera etapa es la ratificación del tratado por el Poder Ejecutivo. Esa es la tercera etapa, la ratificación. Ahora, hay una cuarta etapa que no hace a la vigencia del tratado, sino a la posibilidad de jerarquizarlo constitucionalmente. Cumplidas estas tres etapas, ese tratado es obligatorio para la Argentina. Sí, la primera etapa es llevada también por el Poder Ejecutivo, la negociación. Bueno, esta cuarta etapa, que es creada por la reforma de 1994, artículo 75 y 22, habilita al Congreso Nacional a jerarquizar tratados o desjerarquizar los existentes. Esta es una función que se incorpora, digamos, en esta reforma. Es una etapa opcional, porque el tratado ya es vigente, pero es opcional por el Congreso darle jerarquía constitucional, para lo cual ya se requiere de una mayoría agravada, es decir, mientras es una mayoría, la aprobación exige, digamos, la mayoría absoluta del total de miembros presentes, la jerarquización exige los 2/3 del total de miembros presentes para poder jerarquizar o para desjerarquizar. Entonces, este cuarto rol que está a cargo del Congreso Nacional no hace a la vigencia del tratado, sino hace a la posible jerarquía que ese tratado puede adquirir. ¿Se entiende?
y por lo tanto es opcional. La mayoría de los tratados internacionales vigentes y obligatorios para la Argentina no tienen jerarquía constitucional. Es un puñado de tratados, los enumerados en el 75, inciso 22, en primer lugar, y luego los jerarquizados por el Congreso, que son 3, que es el Pacto de Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad o incapaces, personas incapaces. Esta es una función que se incorpora, digamos, con la reforma. Pero vuelvo a insistir, no hace a la vigencia del tratado, sino hace a la jerarquía que ese tratado puede llegar a adquirir. De acuerdo al 75, inciso 22. Bueno, después habla de la costumbre internacional, la costumbre constitucional. Bueno, una de las razones, por ejemplo, uno de los argumentos que ha utilizado Vidal Campos es la posibilidad de que un dispositivo constitucional no se aplique, es decir, caiga en desuetudo, lo que se dice, sin vigencia, como consecuencia de la costumbre. Siempre estamos hablando dentro de un proceso constitucional, por lo menos en mi caso particular. Cuando la norma queda sin efecto dentro de un proceso constitucional. Un caso típico es que la Constitución Nacional, hasta 1994, establecía que el presidente de la República tenía que pedir autorización al Congreso Nacional, no solo para salir del territorio nacional, sino para salir del ejido de la capital federal. Bueno, ese dispositivo nunca se modificó, pero por supuesto que con el tiempo se dejó de aplicar. Es decir, el presidente de la República, en forma diaria, cotidiana, sale del ejido de la capital federal, no solamente recorriendo otras provincias, sino yendo a la residencia de Olivos, porque la residencia de Olivos se encuentra en la provincia de Buenos Aires, fuera de la capital federal. Con lo cual, la costumbre internacional, la costumbre constitucional hizo perder, sobre todo, vigencia de ese dispositivo. ¿Por qué? Porque la situación objetiva cambió. Es decir, ¿cuál era el motivo? El motivo de por qué el presidente tenía que pedir autorización para salir de la capital federal. Bueno, los riesgos que existían en querer trasladarse, digamos, desde la capital a una provincia, ir de visita a la provincia de Córdoba o más allá. ¿Por qué? Bueno, porque los viajes eran largos y había riesgos respecto a situaciones de inestabilidad interna, en un momento con la posibilidad de sufrir ataques por parte de pueblos originarios, y además, bueno, salteadores, etcétera. Entonces, ¿eso qué hacía? Bueno, hacía riesgoso el traslado. Uno se podía trasladar y eventualmente entrar en crisis la seguridad del presidente de la República. Entonces, esto exigía que el presidente, para salir del ejido de la capital, tuviera que pedir autorización. Esta era una situación que luego, por supuesto, se ha modificado, porque la forma de traslado, las condiciones de seguridad interna, etcétera, etcétera, han hecho que solamente quede la autorización para salir del territorio nacional, que a su vez también el Congreso en la actualidad ya no otorga cada oportunidad, sino generalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores envía al Congreso un diagrama de las visitas que ya tiene programadas el presidente de la República fuera del territorio nacional,
y entonces se pide una autorización genérica para la salida del territorio, que eventualmente dentro de una coyuntura el propio presidente o presidenta de la República puede decidir si sale o no sale, como en algunos casos en la Argentina ha sucedido, pero que en última instancia es una autorización también de carácter genérico que da el Congreso, en la medida en que no se le tiene que solicitar cada vez que se sale, sino se puede presentar un cronograma de actividades fuera del territorio nacional para el año, por ejemplo, y que el Congreso, por supuesto, autoriza como regla. Entonces, acá lo que juega entonces la posibilidad de la costumbre constitucional es que haya determinadas situaciones que puedan generar como consecuencia de una costumbre contraria a un dispositivo constitucional su pérdida de efecto concreto. Para mí esto tiene que distinguirse claramente de las cuestiones de lo que generaron los gobiernos de facto y lo que en última instancia Vidal Campos desarrolló como la norma de habilitación. Es decir, que mientras el dispositivo aún de facto no fue cuestionado constitucionalmente, tiene vigencia. Es decir, está habilitado y tiene vigencia. Pero claramente en este contexto no se pueden comparar, digamos, en la medida en que también las impugnaciones o las posibilidades de atacar esos dispositivos de la perspectiva constitucional, bueno, entran o colocan en riesgo no solamente a quien lo plantea, sino también a los propios integrantes del Poder Judicial frente a un gobierno de fuerza, un gobierno de facto, un gobierno que desplaza, digamos, a las autoridades, que interviene en las provincias, que declara en comisión a los jueces, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa irregularidad hace que el control de constitucionalidad tampoco pueda desarrollarse en términos normales, ¿no? Y para mí claramente hay que distinguir una situación de otra. Bueno, vamos a cerrar acá con otros actos jurídicos internacionales. Bueno, en general, a nivel internacional, no solamente, digamos, existen los tratados, son el instrumento, digamos, internacional por excelencia, digamos, en el orden normativo internacional, pero luego hay después otro tipo de medidas, otro tipo de acuerdos que no necesariamente se transmiten o se trasladan a formas convencionales o a tratados internacionales. Por ejemplo, pueden ser acuerdos de colaboración cultural entre distintos países, por ejemplo, es decir, que generalmente no se traducen, digamos, en tratados internacionales, sino en acuerdos, en acuerdos internacionales que no llegan a la jerarquía de tratados, sino a la jerarquía de acuerdos bilaterales o multilaterales, generalmente de colaboración, de intercambio, que se pueden desarrollar entre los países a través de las distintas representaciones diplomáticas y que se llevan adelante más allá de los tratados internacionales. Es decir, hay otras actividades que son actos jurídicos internacionales, pero que no tienen esa jerarquía, digamos, de tratado internacional. También podíamos establecer en el campo de los derechos humanos
lo que fueron inicialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1948, que en realidad no fueron, son instrumentos internacionales, pero que no fueron tratados, es decir, fueron en realidad una voluntad colectiva de los Estados miembros de la OEA y de Naciones Unidas de respetar determinados derechos, pero que en principio tenía, digamos, lo que podemos llamar la generación de obligaciones morales, ¿no? De obligaciones éticas y no de obligaciones de carácter jurídico o de contenido jurídico. Por lo tanto, ahí tenemos algunos ejemplos de esos actos jurídicos internacionales que por supuesto no son tratados internacionales. Para terminar esta bolilla, en esta parte, en esta clase, vamos a hablar de las relaciones exteriores y las relaciones diplomáticas, conducción y ejecución. Bueno, las relaciones diplomáticas y consulares están a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y a través de un ministerio en particular, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, que es el órgano que o forma directa está abocado a estas relaciones internacionales. Pero la regla es que el Poder Ejecutivo, y por lo tanto el Presidente de la República, es el conductor de las relaciones internacionales. ¿Qué significa esto? Bueno, que la decisión de con qué países se mantienen relaciones diplomáticas y consulares, con qué países se decide suspender las relaciones diplomáticas y consulares existentes, o eventualmente reanudar las relaciones diplomáticas y consulares con países en los cuales se ha suspendido o interrumpido esa relación, es una decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, en la cual los otros poderes del Estado no intervienen. Por lo tanto, acá estamos justamente en lo que llamamos una cuestión política no justiciable. Es decir, decidir que el Poder Ejecutivo por una razón determinada decida suspender relaciones con un país con los cuales sostiene por distintas motivaciones, porque entiende que tiene una indebida injerencia en la política interna, porque está llevando adelante conductas de espionaje, por ejemplo. Bueno, es el Poder Ejecutivo el que puede decidir interrumpir esas relaciones sin intervención de ningún otro poder. Entonces, en principio, la regla general es que la conducción de las relaciones diplomáticas las tiene el Estado. Por ejemplo, para poner un ejemplo, que fue el tema de la decisión de llevar el conflicto del Beagle a la mediación papal. Bueno, fue un acuerdo entre el Poder Ejecutivo chileno y el Poder Ejecutivo argentino. No participó el Congreso argentino, nada. Fue un acuerdo, ¿por qué? Porque fue un acuerdo propio de la conducción de las relaciones internacionales a cómo resolver un conflicto, en este caso un conflicto de límites. Entonces, la conducción y ejecución de las políticas de las relaciones exteriores le corresponde, en el caso particular de la Argentina, al titular del Poder Ejecutivo de la Nación, presidente o presidenta de la República. Y se ejecuta a través de su colaborador inmediato, que es el ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Entonces, esto marca una cuestión, y hay una multiplicidad de conductas que están vinculadas con las relaciones exteriores en sí mismas en este sentido. Ahora bien, ¿dónde se produce la intervención? La intervención del Congreso Nacional en materia de relaciones exteriores
es en la designación de los embajadores. Los embajadores son designados por el presidente de la República con acuerdo del Senado Nacional, porque representan a todo el territorio de la Argentina. Entonces ahí el Congreso, a través de la Cámara de Senadores, participa y da acuerdo a la designación de los embajadores. Esos embajadores pueden ser embajadores de carrera, es decir, del servicio exterior de la nación, es decir, que han hecho, han llevado adelante, han hecho, digamos, el curso de 2 años para ingresar al servicio exterior de la nación, aprobado todos los exámenes necesarios y luego han hecho carrera dentro del servicio exterior de la nación, tomando distintos roles, distintas funciones, agregado cultural, agregado militar, hasta llegar a ser, en su caso, embajador, que es el cargo más alto. Pero también pueden ser embajadores terceras personas que no forman parte de ese servicio internacional, de ese servicio exterior, que también son designados por la República, digamos, por el presidente de la República, con acuerdo del Senado. Es decir, lo que se llaman los embajadores políticos, que generalmente, bueno, lo que pasó ahora con el caso de Lozardo, por ejemplo, desplazada del Ministerio de Justicia, va como embajadora argentina a la OEA. Es propuesta por el presidente como embajadora argentina en la OEA. Entonces, esos son lo que llaman embajadores políticos. ¿Qué diferencia los embajadores de carrera de los embajadores políticos? Que cuando cesan en su función, es decir, un embajador de carrera está como embajador argentino en el Uruguay, por ejemplo, y en definitiva cuando se produce un cambio de gobierno, la regla es que el presidente que me designó, yo presento la renuncia y el nuevo presidente puede confirmarme en el cargo, eventualmente me acepta la renuncia y designa su embajador con acuerdo del Senado. Si es político, una vez que cesa en la función, esa persona deja de prestar ese servicio y vuelve a su actividad pública o privada anterior. Quien es un embajador de carrera y es designado como tal en un país aún destituido, es decir, cesa en su función, se mantiene con ese cargo en el servicio exterior de la nación. Por eso hay casos, por ejemplo, en que hay embajadores de carrera que no tienen a su cargo ninguna embajada, que participan en otras tareas o en otras actividades dentro del servicio exterior de la nación, pero mantienen su jerarquía y sus ingresos como tales. Entonces, si es parte de la carrera del servicio exterior de la nación, se mantiene aun cuando sea destituido o desplazado, que en general lo que sucede, por ejemplo, Cristina Fernández Macri. Bueno, cuando los embajadores designados por Cristina Fernández con acuerdo del Senado, al asumir Macri presentan la renuncia. El presidente decide si los destituye, si se acepta la renuncia y como tal designa un nuevo representante diplomático con acuerdo del Senado. Pero si ese desplazado forma parte del servicio exterior de la nación, continúa en él con la jerarquía que ostenta, es decir, dentro de la carrera administrativa que ha llevado adelante del servicio exterior de la nación. Si es político, bueno, cesa. Es decir, es como, bueno, Fernández termina, Lozardo es la embajadora y asume otro presidente de la República, si no hay reelección, no se plantea otro candidato. Entonces, ¿qué hace Lozardo? Presenta la renuncia y el nuevo presidente o presidenta tiene que decidir
Si la confirma, es decir, mantiene el cargo, por lo tanto continúa en la función, o acepta la renuncia y la sustituye por otro o por otra. Esa es la diferencia fundamental dentro de ese contexto respecto a la cuestión de las relaciones exteriores y las relaciones diplomáticas. La regla general de la conducción y ejecución la tiene el Poder Ejecutivo, pero hay determinados actos de esa, como es la designación de embajadores, en las cuales participa el Poder Legislativo Nacional, es decir, el Congreso Nacional, a través del Senado Nacional, prestando acuerdo a esas designaciones. Bueno, dejamos acá y nos vemos el miércoles. Hasta la próxima.